Gracias por la invitación otra vez, estar aquí y hablar de estos temas tan importantes y al final, pues hablarlo en este territorio, en este momento actual nos sirve un montón, como problematizar todo lo que ahora nos atraviesa, pero también cómo seguimos politizando desde nuestros lugares de enunciación. Y bueno, gracias a las compañeras que hacían la presentación anteriormente para poder introducirme a mí, por haber expuesto sobre la disidencia. Y creo que eso es lo importante aquí, ¿no? De en qué momento empezamos a tener estos diálogos. Y algo que sí vamos a ir viendo a medida vaya profundizando la discusión es qué es la disidencia sexual. Porque muchas veces se pretende como conceptualizar la disidencia como sinónimo de lo LGBT y la disidencia sexual es una posición política corporal que rompe, de hecho, con muchos mandatos y cuestiones que el mismo movimiento LGBT hasta cierto punto han planteado y que ponen en la centralidad, por ejemplo, al Estado como algo o nuestra única instancia para poder resolver el mundo lesbofóbico, transfóbico, homofóbico en el que vivimos. Y esta propuesta, de hecho, nace como una interpelación, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta propuesta nace, de hecho, como una interpelación al feminismo hegemónico. Y eso era un poco de lo que ya nos hablaban las compañeras anteriores que estuvieron exponiendo. Y esas interpelaciones, y lo quiero hacer de esta forma porque no podemos desvincular todo lo que han hablado las compañeras anteriormente y lo que ahora yo voy a colocar no está desligado, por ejemplo, con la pregunta que hacía la compañera de a qué se refieren cuando hablamos de colonialidad y el cuerpo, por ejemplo. Y ahí es donde pues también se parte con esta crítica a este feminismo hegemónico, donde, por ejemplo, Angela Davis en su momento lo dice, ¿no? En los 70, y hace una interpelación a las compañeras feministas y les dice, y que además es un contexto sumamente importante porque es un contexto de la Guerra Fría. Y en este momento, donde muchas feministas también estaban dentro del activismo para proclamar la paz y sobre la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, las compañeras que se organizaron en ese momento, negras, chicanas y latinas, dijeron, no, no podemos como seguir sosteniendo este discurso, no es una guerra que nosotras creamos, es una guerra de hombres heterosexuales blancos creadas y que nosotros no podemos seguir sosteniendo este discurso. Entonces en ese momento las compañeras se organizan y en ese momento no solo colocan la racialidad como punto de partida a la crítica del feminismo hegemónico, sino que también, y se conecta con lo que ya nos hablaba Inosca del feminismo colonial, también coloca lo que va a ser esta crítica, ¿no? A lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, como hemos visto, todas estas teorías responden a un contexto específico. ¿Y qué pasa entonces cuando nos damos cuenta de que hay muchas políticas, por ejemplo, ahora en la actualidad, que pueden ser políticas normalizadoras hacia los cuerpos o cuerpos de personas disidentes, sin en realidad una profundización? Y ahí es donde también se conecta con este tercer punto que les coloco ahí, que es el heterosis patriarcado, para explicarlo así como de manera en conjunto con lo que ya les decía, pues nace justamente también, ¿no? Con la conquista y con la llegada de los españoles a América Latina, y es colocar nuevamente lo humano. Y entonces, ¿cómo está compuesto lo humano? Obviamente por hombres y mujeres que van a poder realizar toda y seguir reproduciendo toda una lógica de familia nuclear, pero que además van a seguir sosteniendo una sociedad que además también es religiosa, ¿no? Católica. Y de ahí se parte con esta colonia y van a ver, por ejemplo, que a veces mucho se habla de los genocidios, ¿no? A grupos indígenas dentro de este periodo de colonización, pero también pasa con personas en su momento que no respondían corporalmente a lo que ya habían visto, por eso los denominaban como demonios. Y se lo creo que en el primer momento que estuvimos en esta discusión lo abordaba. Vasco Núñez de Balboa en su conquista en el sur va a ser uno de los conquistadores que va a utilizar perros para matar a estas personas que eran no humanas, como les denominaban, o sin género. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de que esta imagen del colonizador blanco, heterosexual, cisgénero, que con cisgénero me refiero a una categoría política que las personas trans hemos denominado porque es esa autoridad
que pues se diferencia, por ejemplo, nosotros como personas trans que no respondemos a un sexo y las personas cis que sí responden a un sexo y a un género, por lo tanto. La siguiente diapositiva. En ese sentido, hablar del sistema sexo-género también parte de una cuestión y una crítica a lo que se va a significar ser hombre o mujer luego de todo un ordenamiento social, cultural y económico, porque también esta es la crítica importante a lo que ahora se hace desde la disidencia. ¿Cuál va a ser esa crítica a la heterosexualidad también como que sigue sosteniendo el capitalismo, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando no se puede pensar la sociedad de otra forma que no sea la heterosexual? ¿Qué pasa cuando se habla de un fin de la reproducción con nuestros cuerpos? Entonces, en ese sentido también, no solo es ver la sexualidad o nuestras corporalidades dentro de cuestiones de identidades o sexualidades, así como nomás, sino que es también politizar lo que significa el sistema sexo-género, de hecho, que Rubin, una antropóloga, lo va a definir de esta forma, ¿no? Y es como el sexo biológico va a definir y va a sexuar el cuerpo para luego hacer como esa línea, ¿no? de la verdad, en el que solo puede existir un hombre y mujer y que por lo tanto la categorización social que se va a desentramar de ahí va a tener cada quien un rol de género. ¿Y cuáles van a ser esos roles de género que se van a desarrollar, pero además para qué y para quiénes sirven y cómo se van colocando? Y eso va a ser una de las cosas también que se van a ir montando en ese momento. Y ella propone también y hace como toda esta crítica también desde lo biológico y dice que qué pasa con las personas, por ejemplo, intersexuales, que muchas veces se le ha conocido como hermafroditas, pero que son personas intersexuales, que nacen y desbaratan todo este sistema de sexo basado en lo biológico. Pero además, de qué manera se vuelven a reinsertar esas personas que no responden a ese sexo asignado al nacer. Entonces, todo lo que está fuera de la norma de que seas heterosexual, o sea, desde que es una verdad absoluta, desde que estamos en el vientre de nuestras madres somos hombres y mujeres, y fin, y ahí murió todo. Esa verdad absoluta es destruida cuando nacen cuerpos como los cuerpos intersexuales, que problematizan el sexo biológico como una verdad absoluta y como el único fin de la humanidad. Y cuando se problematiza todo ese sistema de sexo-género, también se desentrama lo que ahora se refiere como a todas esas ataduras corporales que tenemos, ¿no? De responder a estos sexos, pero además hasta ese orden social. Y se va a conjugar en ese momento algo como la biopolítica, que es como esta juntada de la biología con la política para mantener ese control. Entonces, ¿cómo podemos hablar del control de nuestros cuerpos? Por ejemplo, desde la biología, que ha sido instrumentalizada mediante un discurso jurídico, por ejemplo, de reconocer a hombres y mujeres como ciudadanos de una nación, porque no existe más que hombres y mujeres para sostener una nación, y cómo luego eso también forma parte de un orden. ¿Y qué pasa cuando ese orden se debilita, ¿no? Que más adelante lo vamos a discutir en la siguiente parte. Con el binarismo, que era también algo que ya las compañeras mencionaban, todo se va a basar también en este binarismo anatómico, que de hecho hay una feminista bióloga que teoriza mucho sobre el cuerpo, que se llama Sterling, y hace un estudio sobre la biología y menciona que cromosómicamente y anatómicamente los seres humanos no simplemente somos hombres y mujeres. Y en qué momento todo esto va a desafiar este discurso normado, ¿no? Pero, ¿por qué es necesario el binarismo? Pues, para materializar esa diferencia. Y era algo de lo que Occidente supo utilizar muy bien en el siglo XIX para poder exportarlo nuevamente. Ya lo había hecho una vez con la colonización, marcando esa diferencia entre hombres y mujeres, y para qué eran las categorías de hombres y mujeres, y luego lo vuelve a remarcar con las reformas liberales, por ejemplo, y cómo en el siglo XIX se va a discutir esa necesidad de materializar la diferencia, y entonces cuando se vuelve a reafirmar de patologizar todos los cuerpos o identidades que no respondan.
Y eso es algo de lo que también nos hablan varias y varios teóricos, como Preciado, por ejemplo, pero también lo hacen algunas compañeras feministas de coloniales como Chicuriel, y María Lugones también lo coloca para hablar de todo lo que significa todo este concepto de género. La siguiente. Y el heterosis patriarcado, como les hablaba al inicio, como un régimen político, porque sí es un régimen político que sostiene, y muchas de las compañeras marxistas, feministas, lesbianas lo mencionan, es un régimen político que ha sido atravesado en la historia de América Latina, pero que además se sigue sosteniendo en este momento con nuestro cuerpo, con los cuerpos de todos nosotros y de todos, porque es difícil no cuestionar como esa forma o esa única forma de existir en la que el colonialismo pues nos codificó. Y lo que les hablaba un poco el sistema moderno colonial de género, que es lo que plantea María Lugones para hacer este estudio de por qué es importante hablar de esta categorización partiendo de la colonia. Y la heteronormatividad que pues se instala, ¿no?, en los cuerpos como la única forma de existir para nosotras y para nosotros, pero que además desvalida cualquier existencia que hubo en América Latina que no respondiera a la heterosexualidad. Y al siguiente. Entonces, quería llegar a este punto para poder ejemplificar todo lo que he hablado anteriormente, conceptualmente, cómo se materializa esto, ¿no? Porque al final esos discursos, esos regímenes políticos instalados tienen consecuencias de esas corporalidades que son patologizadas y son discriminadas. Y por ejemplo, el transfemicidio. El transfemicidio, y era algo que también las compañeras colocaban como categoría, no solo de construcción feminista, sino también una categoría política importante para nombrar una violencia. En el Observatorio de Catrachas, por ejemplo, hasta la actualidad del 2009, a la fecha, tenemos 118 muertes de personas trans y un total de 367 muertes, que ya más adelante lo vamos a ver. Pero lo que ahora quiero colocar aquí es un concepto que ha partido de un estudio, pero además de un caso específico que llevamos como organización. La siguiente, por favor. Que es el caso de Vicky Hernández. Y este caso es sumamente importante, no solo porque demuestra un contexto nacional, sino que también regional. Y es la violencia que viven las mujeres trans. Entonces, ¿cómo categorizar un transfemicidio, no? Y el transfemicidio como algo, como un continuo de violencias que comienzan con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario y del mercado laboral, la iniciación temprana en la prostitución, el trabajo sexual, el riesgo permanente a contagios de enfermedades de transmisión sexual, la criminalización, la estigmatización social, la patologización y la persecución y violencia patriarcal. Todo eso, todo lo que les había mencionado anteriormente, tanto el binarismo como el sistema sexogénero, como la heterosexualidad como un régimen político, o como todo lo que ya les había hablado del biologicismo, por ejemplo, se materializa en muertes, pero además en diferentes violencias. Pero, ¿cuál es la vida, por ejemplo, de Vicky Hernández para hablar de su violencia? Y entonces nos damos cuenta que es un entramado que no solamente parte del hecho concreto de su muerte, de sus asesinatos, sino que es cuál es el problema o cuál va a ser la historia de una persona trans, por ejemplo, habitando Honduras. Una negación del sistema educativo donde no reconoce una identidad de género, por ejemplo, o el acceso al trabajo, a la salud, etc. Pero es sumamente paradójico que al final el cuerpo de estas mujeres se ha consumido porque es el único lugar el que puede ocupar dentro de esta sociedad y es un lugar que sea utilitario para el sistema heterosexual, y ese lugar es la prostitución. Entonces, ¿en qué momento entramos en contradicción? Cuando se desconoce su existencia, pero quienes consumen sus cuerpos son personas o hombres que entre comillas se designan heterosexuales. Y ese poder patriarcal se ve reflejado ahí. El transfemicidio ha quedado también demostrado que no simplemente es un asesinato, implica un acto profundamente simbólico, arremete contra un cuerpo marcado como transgresor
y por eso mismo punible, o sea, castigable. Un cuerpo que se le ha dado como un espacio vulnerable y que está siendo permanentemente vulnerabilizado. Sobre las muertes que tenemos en la actualidad, eso es lo que les hablaba, 207 muertes de hombre gay, 41 de lesbianas y 117 en ese momento muertes de mujeres trans. Entonces, para que pudiéramos hacer como un poco de la narración, no sé cuánto tiempo tengo todavía. Ya estoy... Le quedan como 3 minutos más o menos. Okay. Para hacer esa narración, esa era como un poco el hilo conductor que quería traer, porque al final no solo se queda en conceptualizaciones, y sí, como decían las compañeras, muchas de las conceptualizaciones que se hacen parten de la academia, pero yo creo que lo importante también es colocar en medio la vida de las personas, vidas de compañeras y compañeros o compañeros LGBTI que también, o de disidencia sexual, que existieron y que sí, o que fueron asesinados para poder construir y demostrar estas teorías que no solo se quedan en la academia, sino que también se siguen reproduciendo. Y esa es parte también de la disidencia, de una construcción de disidencia sexual, desde donde nos enunciamos. Y como esa ruptura muchas veces que se puede dar con la academia, porque tampoco somos objeto de estudio de la academia para que puedan hablar. Y desde ahí también me parece importante que sepamos nombrarnos y colocar cuál va a ser la importancia de hablar de nuestros lugares de posicionamiento político. Porque el hablar de un transfemicidio o hablar de disidencia sexual es también saber cuál es el contexto del que parte. La siguiente. Entonces, la propuesta política básicamente tiene que ser esa, ¿no? Como descolonizar para despatriarcalizar, pero además yo le añadiría acabar con ese régimen heterosexual que se nos han sido implantado. La siguiente. Y entonces, ¿cuál es la propuesta de la disidencia, no? La propuesta de la disidencia es ser mutante, porque somos seres en constante tránsito, y una sexo-subversión, que es algo que plantea Val Flores, porque vamos a estar siempre en contra de cualquier norma que también se establezca. Entonces, desde esa lógica, podemos ir como problematizándonos un poquito de los lugares que ocupamos nosotras y nosotros en el cuerpo, y que al final la heterosexualidad no solo nos compete a las personas LGBTI, sino que también a las personas que son heterosexuales, ¿no? Entonces es como, a ver, como sentarnos y decir, bueno, a ver qué onda, ¿va? ¿Qué sigo sosteniendo yo de ese régimen? Aunque sea heterosexual, está bien, pero ¿qué sigo yo sosteniendo, reproduciendo ese régimen, ¿va? Sin cuestionarlo. Y por otro lado, también irlo haciendo parte de una práctica política de vida, ¿no? Porque muchas veces ya sabemos que todos esos discursos se quedan en la academia o informe, lo que sea. Personalmente me denomino como una persona trans, no me gusta cargar con la categoría de hombre porque no quiero ser un hombre y tampoco quiero ser como cargar con toda esa categoría histórica del ser hombre, ¿no? Porque no lo soy y tampoco quiero serlo. Y por otro lado, que creo que ha sido con muchas de las cosas que han pasado, que me han marcado como los procesos de disidencia y que me ha hecho reforzar como mis postulados políticos, y es cómo partimos a lo binario también, porque también es importante hacer esa crítica a lo interno. Entonces, bueno, si no soy una mujer, entonces soy un hombre. Entonces, bueno, volvemos como a la categoría binaria de ser hombre o mujer, ¿no? Desde ahí yo me desmarco de estas categorías, pero por una cuestión también política de no querer también tener esa carga y además esa fisiología, ¿no? del ser hombre, razón por la que tampoco me hormonizo. Y desde ahí parte un poco esa vida, o esa práctica de vida política de la disidencia, ¿no? Entonces, gracias, estoy abierto a preguntas.